Buenas tardes, les voy a resolver un ejercicio de investigación de operaciones 1 en la cual me enfoqué en el tema de dualidad. En este ejercicio nosotros nos damos cuenta que pasamos de un ejercicio de variables primales a un ejercicio de variable dual. Este método se da a través del método simplex al dual. ¿En qué consiste este método? En el cambio de signos y en el cambio de lo que hace de maximización a minimización. Podemos darnos cuenta que en la columna del ejercicio de maximización nosotros tenemos los resultados de las ecuaciones. Al pasar nosotros a la minimización, nosotros encontramos una nueva z, esta z se llama la z dual, en la cual nosotros, si nos damos cuenta, también cambian las variables de x a y. Para la realización de la minimización de z dual, nos damos cuenta que está 3y1, 4y2, 9y3. Y también aquí cambia sus condiciones, como nos damos cuenta siempre tiene que tener en el método simple y en toda programación lineal sus condiciones, que es de x1, x2 es mayor o igual que 0. Entonces acá nosotros cambiamos y1, y2, y3 es igual que 0. A continuación les voy a resolver el ejercicio de la variable primal al dual por el método simple para pasar a encontrar al método dual en el mismo ejercicio. Esto consta que en la tabla nosotros encontramos los valores de x que nos reflejan al último con la comprobación el resultado, el valor encontrado de la maximización que queremos encontrar. Asimismo en el método dual, pero en el método dual nosotros encontramos en la parte de abajo en la cual nosotros nos vamos a dar los valores de y encontrar asimismo con esos valores de la minimización. A continuación les voy a presentar cómo se desarrolla un ejercicio del método dual. Primero tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a realizar estos ejercicios a través de las tablas, en la cual nosotros vamos a poner las variables. Tenemos la variable x1, la variable x2. Estas dos variables son las que nosotros vamos a trabajar con la maximización. Si ustedes se pueden dar cuenta que en la variable nosotros tenemos la variable x1, x2, pero si tuviéramos en caso una variable x3, también nosotros podríamos aumentarla. Pero en este caso nosotros no tenemos la variable x3, por lo que nosotros le pusimos como, para cumplir el orden de la tabla, x3, o se le puede dar otro valor como es L1, C1, o como ustedes se pueden acomodar. Para el resolvimiento de este ejercicio nos damos cuenta que tenemos las tres ecuaciones en la cual al ingresar nosotros a la tabla tenemos que el valor x1 va a ser el valor con la unidad que tiene, que este valor es imaginario, pero nosotros nos damos cuenta que es el 1. Como nosotros tenemos solo dos valores, les ponemos como en el caso de maximización. Si tienes x1 le agregas h1, s1, en cambio nosotros pusimos x3, x4 y x5. Aquí está el caso. La primera ecuación nosotros tenemos solo un valor que era la variable x1 y teníamos su resultado que era 3. Entonces, como nosotros teníamos solo los dos valores antes indicados, nosotros agregamos un valor extra cuando se le pone a cada valor. Ejemplo, x1, 3. Si se dan cuenta, x2 tiene un valor de 1, pero se le pone también el valor x4, que sería h2. Ya, y así mismo se sigue realizando la tabla. Hasta nosotros encontrar nuestra primera tabla planteada de la ecuación, si se pueden dar cuenta. Tenemos los valores de x1, 3, x2, 4, x1, que es el valor de 1, más 2, y más 9, que sería la fila 3, si no me equivoco. Sí, la fila 3. Entonces, para resolver este ejercicio, nosotros nos basamos en el método simple. Encontramos para resolver nosotros tenemos que fijarnos en la cantidad más alta para poder resolver. La cantidad más alta en z nos damos cuenta que es el valor de 5. Y de ahí nosotros sabemos que tenemos que encontrar el pivot. El pivot sería en la fila 1, sería el 1. Entonces nosotros vamos a trabajar con la fila 1 para encontrar los diferentes valores. En el método simple de los diferentes valores encontrados, nosotros tenemos que a la z
dejarlo en 0, para así satisfacer nuestro ejercicio y así poder encontrar nuestro resultado. Como ejemplo, nosotros al final, después de 2 tablas, encontramos los valores de las variables x1 y x2, 0 y 0. Pero nos damos cuenta que cuando nosotros realizamos el cambio de variable de la fila 1 antes mencionada, la primera fila, vemos que x3, que sería, como les dije antiguamente, h3. Entonces nosotros cambiamos de este término por x1, y este x1 ya se mantiene. Ese ya empieza a ser el resultado del ejercicio. Bueno, nosotros resolvimos el método simples, dándonos cuenta con el pivot, en la cual encontramos los diferentes resultados 1, 0, 0, que siempre tiene que cumplir estas condiciones. Para la segunda gráfica de la tabla, nos damos cuenta que nosotros no pudimos cumplir con nuestro objetivo de tenerle de 0 a la z. Tenemos un 2. Entonces de este 2 nosotros tenemos que cumplir otra tabla y hacerle llegar a 0. Por eso entonces nosotros hicimos otra nueva tabla para cumplir con estas perspectivas y otra vez tenemos que hacerle la fila que sea 0. Al final nosotros encontramos que nuestro método simple si resulta verídico, porque nos da las condiciones de que la variable 1, x1, la variable x2 me da 0 y cumple. Y además nosotros encontramos nuestros puntos de x1 y x2, en la cual nos da como resultado 3 en x1, en x2 nos da como resultado 3. Si nosotros también nos damos cuenta que z me sale menos 21, entonces tiene que cumplir esta condición. Esta condición se cumple cuando nosotros ingresamos de estos valores en la maximización. En la maximización nosotros tenemos que 5x1 más 2x2. Entonces si nosotros ingresamos los datos, nos damos cuenta que sí se cumple la condición. Entonces sí se nos cumple la condición, porque nos sale 5 por 3 son 15 y 2 por 3 son 6. Entonces cumple con la condición de que es menos 21. Si se dan cuenta, 3 y 3 menos 21, sabiendo que la z es negativa, con negativa se resta. Entonces me sale la condición que es menos 21. Entonces ese es el método simple. Pero el método dual nosotros encontramos las respuestas a través de que el ejercicio del método simple me sale en sus dos condiciones que siempre tienen que ser respetadas, que me salgan 0, pero el resultado de ellas da como las variables y1, y2 y y3 me da una variable de menos 4 y de menos 1, con la cual con estas variables nosotros nos damos cuenta que podemos también sustituirlo y sacarle la minimización. Al reemplazar nosotros el menos 4 y el menos 1 en la ecuación de la dualidad, nos damos cuenta que si nos sale el ejercicio. Ejemplo, aquí me dice, sabiendo que ZD va a ser siempre 21, entonces nos ponemos a resolver. ¿Sí? Entonces el ejercicio sí concuerda, y esto es todo el tema de resolver por método dual. Es el mismo del método simple al convertirla a dual. Solo cambian las variables, pero se resuelve igual que el método simple. Gracias.